Para este segundo departamental, vamos a ver lo que es la ecuación de segundo orden con coeficientes constantes, la de segundo orden homogénea, luego vamos a ver la de segundo orden no homogénea, ¿sí? Por cómo se resuelve la no homogénea, y luego vamos a entrar a la de orden n, ¿sí? Donde lo que hacemos pues es generalizar los resultados que ya tenemos, que va a ser, pues digamos, casi inmediatos, se generalizan para la parte homogénea, para la parte no homogénea vamos a ver igual cómo se resuelve, que es un método igual al de segundo orden, ¿sí? Y vamos a ver uno más que se llama coeficientes indeterminados, y ya aquí en el transcurso de esto, entonces muchos de los ejemplos que haremos serán ejemplos de aplicación, ejemplos teóricos y ejemplos de todo tipo, ¿no? Entonces, el día de hoy pues vamos a arrancar con esta ecuación lineal de segundo orden, pero para ello pues primero vamos a presentar lo que es la ecuación diferencial de orden n con coeficientes constantes. Pues es una ecuación como la que estoy poniendo aquí, ¿sí? Como la que está poniendo aquí, donde cada una de esas a's es una constante. En general pueden ser constantes complejas, números complejos, pues. Eh, el orden, el orden de la ecuación, ya saben, viene dado por la máxima derivada. Pero esta máxima derivada va a existir, por ejemplo, este término existe si AN es diferente de cero, porque si AN es cero, pues no, se desaparece este término y nada más tendríamos una ecuación de orden n-1. Entonces, aunque esto parece como muy simple, siempre tenemos que hacer énfasis que el término AN es diferente de cero, ¿sí? Porque si este término es diferente de cero, esta constante, que puede ser real o compleja, entonces existe mi término derivada de orden n, ¿ok? Todos los demás pues son constantes complejas y b de x es una cierta función de variable compleja definida sobre un intervalo. Entonces, esto es lo más general que podemos tener. Y la teoría que vamos a ver nos permite resolver para este tipo de constantes complejas y que tenga una función de ese estilo, o que tenga reales y una función definida sobre los reales. Entonces, la teoría, pues en este caso, para estas ecuaciones, en ese sentido, es muy general, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que conocer el intervalo de definición, aunque después para las homogéneas vamos a demostrar que la solución está definida para todos los reales, pero ahorita vamos por partes, ¿no? Entonces, si este AN es diferente de cero, yo lo que puedo hacer es representar mi ecuación diferencial, la que les había mostrado, de esta manera, donde aquí estoy abusando de algo, ¿no? Aquí de lo que estoy abusando es que le sigo llamando a n-1, a n-2, así hasta a1, a 0, ¿no? Entonces, en general, podría yo haber cambiado, pero aquí le estoy llamando igual, ¿sí? O sea, realmente aquí, ¿quién tendría? Que a n-1, pues es igual a n-1 anterior entre el an, ¿no? Pero para no estar metiendo muchos nombres de constantes y demás, lo dejé de esta manera, ¿no? Aquí igual, ¿no? Aquí tendría que haber un término 1 en an, ¿no? Pero le estoy llamando igual, ¿no? Entonces, siempre, la mayoría de las veces, para empezar a resolver, vamos a representar, si la ecuación no la dan de esta manera, siempre la vamos a llevar a esta forma, siempre, ¿sí? Siempre la vamos a escribir de esta manera, porque es una conveniencia para encontrar las soluciones, ¿no? Y ahorita van a ver que lo podría dejar de esta manera y no hay ningún problema, ¿no? Porque van a ver que el asunto de resolverla es muy, muy sencillo, ¿no? Entonces, bueno, la expresión del lado izquierdo, es decir, todo lo que compone la derivada de orden n-1 hasta la variable sin derivar, lo voy a denotar por algo que se llama L. Es decir, esto, de forma correcta, voy a declarar un operador, ¿sí?
voy a declarar un operador, este L, así, ¿quién sería? Pues sería la derivada de orden n con respecto de x, n, más a n-1, la derivada n-1 con respecto de x, n-1, más a1, la derivada con respecto de x, más a0, ¿no? Entonces, este tipo es un operador diferencial, pero bueno, ahorita eso no nos incumbe tanto, sino que lo voy a declarar como un operador. Y este tipo de elementos que uno declara, que en este caso es un operador, digamos que no tiene un significado hasta que no le pongo algo en su argumento, ¿no? O sea, le puedo poner, por ejemplo, una función phi, y entonces eso quiere decir que operaría sobre phi, ¿no? Entonces, realmente este tipo de cosas tienen sentido, ¿sí? Hasta que le pongo algo en su argumento. Digamos que si no le pongo nada en el argumento, pues nada más tengo declarada la estructura, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, lo voy a declarar como un operador, y entonces esto que ya está aquí significa todo esto, ¿sí? Ah, bueno, entonces lo único que hago es decir que entonces puedo reescribir la ecuación de esta manera, ¿verdad? Porque L de Y significa todo esto y está igualada a B de X. Entonces aquí hacemos la primera definición. Si B de X es igual a 0 para toda X en J, la ecuación correspondiente se llama homogénea. Entonces acuérdense que nosotros ya habíamos usado ese nombre, ¿no? Entonces puede ser que sea homogénea en el estricto sentido como se dio para ecuaciones de primer orden, o puede ser una ecuación ya cuando es de segundo orden, tercer, cuarto, hasta el orden n, puede ser homogénea si esta está igualada a 0, ¿sí? Bien, mientras que si b de x es diferente de 0 para alguna x en el intervalo j, entonces se llama no homogénea, ¿no? Entonces, bueno, ¿sí? Hemos hecho ahí un par de definiciones, ¿no? O sea, de pasar de esta ecuación, siempre la vamos a representar de esta manera. Entonces, donde pues ustedes tienen que ver que si el término AN es diferente de 0, bueno, o sea, siempre la puedo escribir de esta manera. Y puede ser que algunos de estos AN-1, AN-2, A1 hasta 0, que algunos sea 0. Sí, eso sí, ¿no? Eso sí, digamos que pueden ser 0, no importa, lo único que haría es que no aparezca el término, ¿sí? De derivación correspondiente. Ahora vean, la notación que voy a usar siempre va a ser de esa manera, ¿no? En la derivada de más alto orden voy a procurar que tenga un coeficiente 1, y la notación siempre va a ser an-1 se corresponde con la derivada de la variable dependiente de orden n-1 y así sucesivamente, ¿no? Donde no hay derivada, que nada más, es decir, nada más está la variable dependiente sin derivar, a ese coeficiente siempre le voy a llamar a 0, ¿sale? Bien, entonces pues ya hice ahí mi definición. Entonces aquí nada más les hago el comentario. L tiene el significado por sí mismo como un operador diferencial, pero bueno, ¿sí? Que opera sobre las funciones que tienen n derivadas sobre el intervalo j. Y esto es lo que les decía, ¿no? O sea, le pongo algo en su argumento y lo que hace es sacar todas las derivadas, la derivada de orden n, n-1, hasta así, ¿no? Entonces ya. Bueno, entonces ahora sí, esto digamos que va a ser la notación general, ¿sí? Que voy a estar ocupando, ¿sí? Tengo otra vez, ¿no? En una ecuación en la que nada más tengo derivadas desde el orden 0, es decir, cuando aparece la variable dependiente sin derivar, es decir, a esa le voy a llamar derivada de orden 0, derivada de orden 1 y todas las demás que puedan existir, de una misma variable con respecto de una misma variable. Entonces, la y le voy a llamar variable dependiente, como lo hice anteriormente, y con respecto de quién derivo, es variable independiente, ¿sí? Entonces, otra vez, ¿no? ¿Cuál es el asunto de esto, el objetivo? Pues es encontrar la variable dependiente, ¿no? Entonces, miren, esa va a ser la forma que vamos a tener.
Entonces vamos a empezar por atacar la ecuación de segundo orden homogénea, ¿sí? Esa es la que vamos a empezar por atacar. Es decir, tengo ya la ecuación, ya la tengo representada, donde tengo un segundo orden de derivación para la variable dependiente y y su coeficiente es 1. Tengo un primer orden de derivación, su coeficiente es A1. Dije que le iba a llamar el subíndice que tiene el coeficiente, se corresponde con el orden de derivación. Aquí no tengo derivación, pues le llamo a 0. Tengo un primer orden de derivación, le llamo a 1. Y como la segunda derivada es el máximo orden, bueno, pues aquí es un coeficiente 1, ¿no? Bueno, entonces, vamos a continuar. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahorita. Yo tengo una, profe, ¿podría volver a explicar más o menos lo que es un operador? Porque como que no me termina de quedar muy claro. Sí, o sea, ahorita le voy a llamar un operador a Ajá. esta estructura. O sea, esta estructura que está aquí, para mí es un operador, ¿no? Entonces, si tú le pones aquí una constante, por ejemplo, en vez de la y le pones una constante, pues sería la derivada de orden n de una constante, n-1 de la constante, y pues sería 0, ¿no? Si tu función que tú le pones no Bueno, tiene... no sería cero así, sería A0 por la constante, por el último A0, término. tienes razón, A0 por la constante, porque aquí está de ¿no? Sí, Ajá. entonces, mientras tú le pongas algo ahí, pues esto tiene sentido, ¿no? Es como, por ejemplo, ¿están viendo análisis vectorial? Yo ya la llevé, sí. Bueno, entonces fíjate, aquí nada más te voy a poner un ejemplo, ¿no? Tú tienes nabla. Nabla es un operador que es parcial con respecto de x, en y, más parcial con respecto de y, en j, en coordenadas cartesianas, parcial con respecto de z, en k, ¿sí? Si tú le pones a esto que está aquí, tú dices, yo quiero phi que sea una función de x, de y, de z, la pones por el lado izquierdo de nabla, pues no estás haciendo nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso quedaría multiplicado aquí, multiplicado acá y multiplicado acá. Más sin embargo, si tú pones esto, ahora sí, ¿no? Al poner aquí phi, al poner phi y phi, pues lo estás derivando parcialmente con respecto de x, parcialmente con respecto de y, parcialmente con respecto de z. Entonces, mientras tú no le pones algo como esto para que opere, pues digamos que ahí está el operador, ¿no? Ahí está quieto, ¿no? Hasta que no le pones algo, pues no vas a tener una operación, ¿no? Como en este caso. O sea, en este caso, si tú lo pones así, pues lo único que haces es multiplicar. Entonces recuerden una cosa, ¿no? En un operador, por eso lo pongo así, no es lo mismo que pongas por la izquierda que pongas por la derecha. Aquí, si tú pones, por ejemplo, una y, l y lo dejas así, pues nada más multiplicaste, ¿no? Hasta que no le ponga yo algo aquí en el argumento, entonces ya empieza a operar. En este caso, ¿qué tipo de operaciones va a ser? Derivadas y todo esto, la palabra es una combinación lineal, ¿no? O sea, una combinación lineal de las derivadas de lo que tú pongas aquí. En ese sentido es como vamos a trabajar un operador. Tiene ya en algunas materias que ustedes verán mucho más adelante, de hecho hay materias específicas sobre teoría de operadores, ¿no? Pero ahorita así nada más le vamos a llevar, ¿no? Vamos a decir que es un operador diferencial, ¿sí? Porque deriva, ¿sí? Nada más por eso. Y tiene sentido cuando tú le pones algo en el argumento, es decir, entre los paréntesis cuadrados. Si no le pones nada, pues está ahí como quieto, ¿no? Le pones algo, saca sus derivadas, lo multiplica por una constante y hace la combinación, ¿no? Mientras no se lo pongas, pues no hace nada, ¿no? ¿Sí? En ese sentido. Entonces, bueno, no sé si te contesto tu pregunta. Sí, entonces es como una suerte de función. Mm, bueno, sí, te puede regresar una función, te puede regresar una constante, pero sí es muy importante que el operador, este operador,
cuando tú le pongas algo aquí en medio, Ajá. entre estos, por ejemplo, te está diciendo funciones que tengan n derivadas, porque si no tienen n derivadas, pues muchos de estos sumandos se harían cero, ¿no? ¿Sí estás de acuerdo? Sí. Entonces, bueno, ahora sí que lo que vas a obtener, pues va a depender del tipo de función que le pongas. Y si esta función que está declarada en el intervalo j es de esas funciones que son n veces derivables, pues qué bueno, ¿no? Porque entonces vas a obtener todos los términos, ¿sí? Entonces, pues a eso se refiere. Entonces, fíjense, llegamos a la función de segundo orden, ¿no? Ahí está ya, a la ecuación de segundo orden homogénea, ¿no? Pues ahí está, ¿no? Entonces, bueno, aquí, digamos que esto es como algo que nos pasó, ¿no? En la ecuación de orden uno lineal, si ustedes recuerdan, tiene una solución de este estilo. Una solución exponencial, es decir, recuerden que yo tomé entonces, si ustedes se acuerdan, hay una constante e a la menos ax, ¿no? Algo así era la solución, donde el c, pues nosotros sabemos calcularlo, ¿no? Dependiendo si nos dan una condición inicial. Si no nos dan condición inicial, pues tengo una familia, ¿no? Pero en general, esta era la solución. Entonces, aquí, pues lo que voy a hacer es lo siguiente. Dice, tengo una ecuación de orden uno y yo sé que una exponencial le solución esta función exponencial. Si se deriva cualquier número de veces la función, donde r es una constante, se obtiene la misma función multiplicada por una constante, ¿no? Entonces, fíjense, me voy a aprovechar de eso, porque entonces es razonable pensar que para una constante r apropiada se podría obtener la solución de una ecuación de orden 2. ¿Y esto qué es lo que quiero decir? Pues fíjense. Pongo en mi operador, pongo el e a la rx. Si yo derivo la primera vez sería r e a la rx, pero r es una constante. Vuelvo a derivar y entonces tendría r cuadrada e a la rx, ¿sí? Luego tendría más a1 r e a la rx más a0 e a la rx. Entonces, fíjense, realmente, ¿qué fue lo que hice? Bueno, pues lo que hice, que era lo que decía aquí, siempre aparecía el e a la rx, pues lo puedo factorizar. Aquí está, ¿verdad? Entonces, fíjense qué es lo que he obtenido al aplicar el operador, ¿no? ¿Sí? Aquí esto se me pasó. ¿Qué es lo que he obtenido al aplicar el operador? ¿Qué es lo que he obtenido al aplicar el operador? Esto de aquí es un polinomio. De grado 2, ¿no? ¿Sí? Por e a la rx. Entonces, bueno, este problema, si lo ataco de esa manera, pues me doy cuenta que a qué es a lo que estoy llegando. Este e a la rx va a ser una solución de la ecuación diferencial, es decir, de esta ecuación, es decir, si yo pongo e a la rx en el operador va a ser 0 y se cumplirá solamente si r satisface ¿qué? Pues si ustedes se fijan, eh, la función, ¿esta cuando se hace 0? Pues nunca, ¿no? ¿Cuándo el polinomio cero? No, Nunca, no puede ser pero 0. del polinomio, este polinomio, sí, yo sí puedo hacer que se haga 0, ¿verdad? Para hacerlo 0, ¿en dónde lo tengo que evaluar? Cuando el polinomio vale 0. ¿En dónde se hace 0 el polinomio? ¿Cuándo se hace 0? Pues cuando lo evalúo en una raíz, ¿no? Si yo lo evalúo en una raíz del polinomio,
Pues por el hecho de ser raíz, ¿cuánto me va a dar esto que está aquí? Si lo evalúo en una raíz, pues me va a dar 0. Ah, bueno, entonces fíjense ustedes. Es lo que estoy diciendo acá. Este ER de X, cuando lo evalúo en mi operador, me da esto. Pero para que sea solución de la ecuación, es decir, ya satisfaga que sea igual a 0, A, pues no puede ser cualquier R. ¿Qué valor de R tendría yo que poner aquí? Pues el de la raíz del polinomio. Y si pongo una raíz del polinomio, pues va a ser 0 por la función. Y 0 por lo que sea, ¿cuánto es? 0. Entonces voy a cumplir con la igualdad. Entonces, si R satisface esta ecuación que está aquí, que es cuando queremos sacar una raíz, ¿sí? Entonces vamos a tener solución. Ah, entonces eso está muy bonito, porque si ustedes se fijan, si yo defino esta ecuación como PDR, como un polinomio de grado 2, pues ese lo tengo muy estudiado, lo han estudiado ustedes desde la secundaria, y el semestre, en primer semestre estudiaron teoría de ecuaciones. Entonces, este polinomio, ¿sí? Ustedes conocen cómo se comportan sus raíces. ¿Cuántos tipos de raíces puede tener? 2. Pues sí, tiene 2, pero ¿cuáles? Es un polinomio de orden 2, muchachos. Vamos a suponer que A0 y A1 sean reales. O sea, ya ustedes tienen mucha herramienta, por favor. Si A0 y A1 son reales, ese polinomio puede tener raíces reales diferentes, raíces reales repetidas, y puede tener complejas conjugadas, ¿sí? Puede tener 3, ¿sí? Entonces, bueno, y además es un polinomio de segundo orden, estos lo sabemos solucionar siempre, es decir, encontrar sus raíces, porque pues conocemos la ecuación de segundo orden, la fórmula general que le llamamos, y no importa si A0 y A1 no fuesen reales, o sea, si son reales, puede tener reales repetidas, reales diferentes o complejas conjugadas, por el hecho de tener coeficientes reales. Pero si los coeficientes son complejos, bueno, pues puede ser que sus raíces tengan una real y una compleja, que sean otra cosa, ¿no? Pero si son reales, conozco perfectamente bien cómo pueden ser las raíces del polinomio. Reales repetidas, reales diferentes y complejas conjugadas. Si no son reales los coeficientes, A0 y A1, bueno, de todos modos conozco la ecuación de segundo orden. Ahora, que yo aplique la ecuación de segundo orden, ya sé que lleva una raíz. ¿Sé sacar raíces, raíces cuadradas de números complejos? Contesten, porque si no, entonces no llevaron teoría de ecuaciones. Pues claro que también lo vieron, o sea, pues es parte de saber sacar la raíz compleja de un número complejo, ¿no? La raíz cuadrada. De hecho, les enseñaron a sacar las raíces enésimas, ¿no? Con la representación, la representación trigonométrica de un complejo. Entonces, fíjense, aquí, a este polinomio que está aquí, a este polinomio, yo le voy a llamar polinomio característico, asociado al operador. Es decir, si yo tuviera aquí, por ejemplo, una ecuación, bueno, de hecho ahorita voy a poner varios ejemplos. Si yo tuviera una ecuación de este estilo, es más, vamos a hacerlo de una vez. ¿A qué me refiero? Me refiero a esto. ¿Están viendo el...? Es decir, yo tengo, por ejemplo, esta que está aquí. Si esta es mi ecuación, este es un ejemplo, esta es mi ecuación, ¿cuánto vale A1? 4. A1 es igual a 4, A0 es igual a 4, ¿verdad? Entonces el polinomio asociado es R cuadrada más 4R más 4, ¿sí?
Ese es el polinomio si esos fueran mis coeficientes. Ahorita regresamos a esto, a las soluciones y todo eso. Por ejemplo, si ahora tengo esta ecuación, bueno, pues voy a tener A1 es 4, A0 es 5, y entonces este es mi polinomio característico. Es decir, cada operador de segundo orden, diferencial de segundo orden, ¿en qué es en lo que cambia, jóvenes? ¿En qué es en lo que cambia? En sus coeficientes. Pues nada más, nada más, es el único que puede cambiar, la forma siempre es la misma, ¿sí? Entonces, el polinomio que ustedes tienen asociado siempre va a ser de la misma manera, lo único que cambian son los coeficientes. Bueno, entonces, este polinomio característico que va a estar asociado al operador, lo puedo obtener ¿de qué manera? Donde haya derivadas, lo sustituyo por R a la K, y donde no haya derivadas, es decir, nada más TY, lo sustituyo por R a la 0, ¿no? Si ustedes hacen eso aquí, todo esto sería R cuadrada, aquí hay una primera derivada, sería R, entonces va a ser R cuadrada a 1R, aquí está Y, lo sustituyo por el R a la 0, que es 1, entonces nada más es a 0. Efectivamente obtuve el polinomio característico. Entonces, bueno, digamos que es una manera, voy a decir la palabra, simplona de obtener el polinomio característico, ¿no? Haciendo estas sustituciones. Entonces, fíjense, que es a lo que voy, ¿no? Del teorema fundamental del álgebra, cuando ustedes vieron teoría de ecuaciones, bueno, de uno de los teoremas, porque hay más de un teorema fundamental, ¿no? De uno de los teoremas fundamentales del álgebra, sabemos que el polinomio PDR tiene dos raíces, R1 y R2, siempre va a tener dos raíces, las cuales pueden ser, en el caso de que tenga coeficientes reales, pueden ser que R1 diferente de R2 sean reales, o que, ¿cómo se llama? Pueda tener raíces reales repetidas o complejas conjugadas. Pero en general, el teorema fundamental, uno de los teoremas fundamentales de la álgebra nos dice, usted tiene un polinomio de orden 2, tiene dos raíces, ¿no? ¿Sale? Tiene dos raíces. Bueno, entonces fíjense, eso quiere decir que si yo pongo e a la R1 o e a la R2, donde R1 y R2 son raíces, esto se va a satisfacer. ¿Por qué? Porque aquí me quedaría, aquí me quedaría R1 cuadrada más A1, R1 más A0. Pero esto no es más que el polinomio evaluado en R1. Y como R1 es una raíz, entonces esto es idénticamente 0. Entonces 0 por lo que ustedes le pongan, ¿cuánto nos da? 0. Por eso es que digo que se cumple la ¿qué? Se satisface que es una solución, porque se da la igualdad. Bueno, entonces fíjense qué fácil se solucionan las ecuaciones de orden 2, ¿no? Porque lo primero que tengo que hacer es, tengo mi ecuación, la reconozco, obtengo su polinomio característico asociado, obtengo sus raíces, pum. Ya que tengo sus raíces, entonces, propongo, bueno, no propongo, doy las dos soluciones, ¿no? E a la R1X y E a la R2X, ¿no? Eso en el caso de que tenga raíces diferentes, ¿no? Pero bueno, ¿dónde lo eché? Pero ¿qué pasa? Ahorita vamos a analizar qué pasa cuando no tengo ese caso, ¿no? Entonces, fíjense, aquí hay muchas, esto ahorita se los voy a mandar, este es un trabajo que hizo una de sus compañeras de servicio social. Entonces aquí tengo muchas ecuaciones de segundo orden, ¿no? Entonces vamos a ver algunas de ellas. Pues ahí está. Tengo la primera, ¿no? Que esta ya se las había presentado, ¿no?
Aquí está la ecuación, es decir, L, ¿quién sería? El A1 vale 1 y el A0 vale menos 6. Este sería su L. Entonces, L de Y, ¿sí? Esto que está aquí, pues es lo mismo que tengo acá, que es la ecuación, ¿no? Bien. Entonces voy a calcular su polinomio característico. Aquí tengo una segunda derivada, lo sustituyo por R cuadrada. El coeficiente pasa tal cual. Aquí hay un 1. Acuérdense que dije que aquí siempre iba a tener coeficiente 1, ¿no? Bueno, aquí hay un 1. Aquí hay una primera derivada, pues se sustituye por R. Aquí está el coeficiente a 0, pasa tal cual. Y la Y, pues se sustituye por R a la 0, que es 1. Entonces se queda el 6. Entonces ya tengo el polinomio característico. Bien, este polinomio característico, bueno, aquí se está solucionando por ¿cómo se llama? Pues por la fórmula general, ¿no? ¿Sí? Entonces es menos b, menos 1, más menos la raíz cuadrada de b cuadrada, que es 1 al cuadrado, menos 4ac, donde este es a, que es 1, aquí tengo b, que es 1, y todo esto es c, que es menos 6. Entonces ahí está, ¿no? Esto es a lo que llego. Entonces tengo dos raíces. Para el caso positivo, tengo... ¿Cuál puso primero? Tengo que esto me da 5, menos 1, 4. Entre 2, 2, ¿no? Para el caso negativo tendría 5 con el signo menos, sería menos 5, menos 1, menos 6, entre 2, menos 3, ¿no? Ahí están mis raíces. Entonces, pues ya propongo mis soluciones, ¿no? La primera solución, le llamo Y1, sería E a la R1, que es E a la 2X, y luego sería Y2, E a la R2, E a la menos 3X. Entonces, pues vamos a ver si es cierto, ¿no? L de E a la 2X, ¿qué me da, muchachos? Pues me va a dar 4 E a la 2X, ¿sale? Más 2 E a la 2X menos 6 E a la 2X. Esto es igual a ¿quién? A 4 más 2 menos 6 E a la 2X. Y por supuesto que esto es igual a ¿cuánto? A 0, ¿verdad? Entonces, lo mismo hago si tengo E a la R2, pues ¿cuánto me va a dar? Me va a dar 9 menos 3 menos 6. Entonces sería 9 menos 3 es 6, menos 6 es 0. También se cumpliría. Entonces, a esto se reduce el que nosotros podamos encontrar las soluciones de esta que está aquí, cuando tengo dos raíces diferentes. Ahorita voy a ver un teorema que me va a decir cómo hacer las cosas, ¿no? Y lo vamos a demostrar. Pero ahorita tengo dos raíces diferentes. Ah, miren, ahí está, ¿no? Y entonces, bueno, esto de aquí son mis dos soluciones. Ahorita vamos a ir construyendo lo de abajo. Bueno, este es otro problema, ¿sí? Entonces, es otra vez, ¿no? Tengo segunda derivada, sustituyo por R cuadrada. No hay primer derivada, entonces sería 0 por R. No se pone. Luego tengo nada más Y, ese se sustituye su coeficiente y se sustituye la Y por R a la 0, que es 1. Entonces me queda 1. Me queda así. Ah, bueno, esto yo lo puedo escribir sobre los complejos, que eso sí lo podemos hacer de esta manera, ¿sí? Ah, pues ahí está, ¿no? Donde I, ya saben, yo utilizo I para denotar el imaginario puro. Entonces es igual a raíz de ¿quién? De menos 1, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí está ya la factorización. Entonces mi primer raíz, mi R1, sería I. Mi R2 es igual a menos I. Entonces ya puedo construir mis soluciones. Y1, E a la I, Y2, E a la menos I. Entonces, pues vamos a hacerlo, ¿no? L, por ejemplo, de E a la menos I, X.
son dos derivadas. Sería menos i al cuadrado por e a la menos ix, más e a la menos ix. Esto es igual, voy a tener menos por menos, es más, y me quedaría un i cuadrado más 1, ¿no? Por e a la menos ix. ¿Y esto quién es? Esto es menos 1 más 1 e a la menos ix, y esto es igual a ¿cuánto? A 0. Efectivamente es una solución. Lo pueden hacer igual para la siguiente, ¿no? Entonces, efectivamente, el que ustedes construyan de esa manera las soluciones, pues pueden encontrar, con base en las raíces del polinomio característico, pues ustedes pueden encontrar, escribir las soluciones de la ecuación diferencial, ¿sí? Y podemos encontrar que son dos, ¿sí? Vamos a ver un siguiente ejemplo. ¿Sí? Este que está aquí. Pues otra vez, ¿no? Ah, ok, no, este no, porque tiene raíces repetidas. Este que está aquí, por ejemplo. Ahorita vemos un caso como el de arriba, para eso voy a usar el teorema. Entonces, ahorita otra vez, ¿no? Sustituyo segunda derivada por r cuadrada, primera derivada por r, 4r, el y de x lo sustituyo por un 1, tengo 5, ¿no? Ahí está. Vuelvo a tener un polinomio asociado al operador. Ah, bueno, se vuelve a utilizar la fórmula general de segundo orden, ¿no? Aunque, bueno, ustedes, ¿cómo se llama? Podrían utilizar, no sé, las factorizaciones que conocen y, bueno, es válido, ¿no? Pero como sea. Entonces, fíjense. Tengo menos b, que sería menos 4, más menos la raíz cuadrada de b cuadrada, que es 4, menos 4ac, pero menos 4ac me da menos 20, me queda una raíz de menos 4, entonces esto de aquí pues no es más que tener menos 4 más menos 2i o i2, como lo puso aquí su compañera, sobre 2, y eso a qué nos lleva a tener menos 2, en el caso positivo voy a tener i, para cuando tome el caso negativo voy a tener igual menos 2, menos i, y que es algo que ustedes conocen, porque si tengo coeficientes reales del polinomio y hay una raíz compleja, tienen que ser complejas conjugadas. Esta es una raíz, esta es su complejo conjugado, ¿sí? Es decir, si ustedes se fijan, nada más cambia el signo de la parte imaginaria. Aparece la compleja conjugada. Pero como sea, son dos raíces diferentes. Son dos raíces, o sea, como números, son dos números diferentes. Bueno, entonces, pues otra vez, puedo yo construir mi solución como e a la R1, e a la menos 2x, por e a la ix, y y2 igual a ¿quién? A e a la menos 2x, e a la menos ix. Entonces, si nosotros sustituimos esto, ¿sí? Si nosotros sustituimos el que quieran, vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo más directo. Es decir, yo voy a tener aquí un menos 2, voy a poner un paréntesis cuadrado, menos 2 más i al cuadrado, luego ¿qué aparecería? Más 4 menos 2 más i, luego más 5, e a la menos 2x, por e, bueno, aquí lo escribió separado ella, podría escribirse en una misma. Es decir, este término de aquí se puede escribir como e a la menos 2 más i por x, ¿no? Ella lo escribió separado, pero es lo mismo, ¿no? Entonces, la derivo dos veces, aparecería el coeficiente, el término menos 2 más i al cuadrado, ¿no? Luego, más 4 veces la primera derivada, baja una vez nada más, más 5 por el e, ya lo factoricé, ¿no? Entonces, ahorita, déjenme quitar esto que está aquí.
Si hacemos la cuenta, ¿cuánto nos va a dar? ¿Cuánto nos da este primer número menos 2 más i al cuadrado? ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos da? 3 menos A ver, 4i. 2 por 2, 4, ¿no? 4. Y por i sería i cuadrada menos 1, ¿no? Luego sería Menos 4i. menos 4i, sale, ahí está, ¿no? Luego sería menos 8 más 4i, ¿no? Más 5. Entonces el 4i con el 4i se va. Luego, ¿qué nos va a quedar? Aquí nos queda 4 menos 1 es 3, ¿sí? Nos queda un 3, aquí tengo un menos 8 y aquí un más 5, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿todo esto cuánto nos da? 0. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Ok, entonces, pues a eso se reduce, ¿no? El estar resolviendo ecuaciones homogéneas. Es obtener el polinomio característico asociado. En algunos textos le llaman ecuación asociada, ¿no? Yo le voy a llamar polinomio característico. Entonces yo obtengo el polinomio característico asociado a la ecuación diferencial. A ese polinomio le saco sus raíces y con base en esa raíz construyo las soluciones de mi ecuación, ¿no? Entonces, por ejemplo, ok, tengo ahora esta ecuación, ¿no? Que me dicen que es 4 segunda derivada de y más 8 por la primera derivada más 3. Entonces, bueno, como tengo este 4 y siempre quiero tener un 1 que multiplica la primera potencia, a la derivada de más alto orden, perdón, pues divido todo entre 4, ¿no? Entonces me va a quedar segunda derivada más 8 cuartos más 3 cuartos. Ah, bueno, aquí tengo segunda derivada, 8 entre 4 es 2, y se quedan los 3 cuartos, ¿no? Pues, ah, bueno, entonces voy a obtener el polinomio característico. Aquí hay un error, aquí no va esta, ¿no? Sí, entonces el polinomio característico sería r cuadrado más 2r más 3 cuartos. Ese sería el polinomio característico. Bueno, pues es igual, menos b, menos 2, más menos b cuadrada, 4, menos 4ac, pero el c vale 3 cuartos, entonces se cancela el 4, entonces me va a quedar 4 menos 3, pues eso es un 1, ¿no? Entonces cuando tomo la parte positiva me da menos 2 más 1, es menos 1 sobre 2, me da menos 1 medio. Cuando tomo la parte negativa es menos 2 menos 1 es menos 3 sobre 2, me da menos 3 medios. Ahí está, ¿no? Y puedo construir las dos opciones, como e a la R1 y e a la R2, ¿no? Entonces, bueno, ahí está, ¿no? Ya construí. Si ustedes llevan estas soluciones a su ecuación diferencial, por supuesto que les va a dar. Ahora, una pregunta. Si ustedes multiplican un polinomio por una constante, ¿cambia sus raíces? No. Pues claro que no. Pues es lo que estoy haciendo aquí, ¿no? Si ustedes se fijan, el que yo pase dividiendo el 4, significa que multipliqué por un cuarto, ¿sí? O como ustedes lo quieran ver, ¿no? O sea, si yo hubiese escrito el polinomio 4r cuadrada más 8r más 3, bueno, lo que hice fue escribirlo como 4 por quién? Por r cuadrada más 8 sobre 4r más 3 cuartos, ¿no? Las raíces de este polinomio no cambian por el hecho de estar multiplicado por quién? Por la constante. Ajá. Ese es otro resultado que ustedes vieron ahí en teoría de ecuaciones, ¿no? Bueno, entonces tengo estos ejemplos. A ver, déjenme ver el siguiente. Bueno, pues otra vez aquí tienen una ecuación que ya les dan de segundo orden. No hay primera derivada.
el polinomio característico es r cuadrado menos 16, es una diferencia de cuadrados. Otra vez tengo dos raíces reales, en este caso, dos raíces reales, puedo construir rápidamente la la solución, ¿no? Las dos soluciones. Bueno, entonces ahorita hemos hecho algunos, ¿sí? Algunas, o sea, no el secreto, sino lo que hay que obtener de una ecuación de segundo orden homogénea, pues es obtener sus ¿qué? Obtener su polinomio asociado y obtener sus raíces, que por ser un polinomio de segundo orden siempre puedo encontrar dos raíces y entonces puedo encontrar dos soluciones. Pero entonces vamos a ver qué pasa, ¿no? Dice, sean A1 y A0 constantes. Tengo este teorema, ¿no? Y consideremos la ecuación de segundo orden. Dice, si R1 y R2 son dos raíces diferentes del polinomio característico, no importa, diferentes, pueden ser reales o pueden ser complejas, pero que sean dos números diferentes. Sí, del polinomio característico PDR, donde PDR es de esta forma, ya lo sabemos, por la definición que hicimos ahí arriba. Entonces las funciones φ1 y φ2, definidas por φ1 e a la R1x, φ2 e a la R2x, son soluciones de mi ecuación, ¿sí? Bueno, eso ya lo vimos por qué, ahorita de todos modos. Pero ahora, si R1, esto nada más va a suceder en el caso que yo tenga una ecuación con coeficientes reales. Esto nada más puede suceder en el caso de que tenga coeficientes reales. Si R1 es una raíz repetida o de multiplicidad 2 del polinomio característico PDR, entonces las funciones φ1 de x y φ2 de x definidas de esta manera, entonces fíjense, yo realmente tengo una raíz, pero tiene multiplicidad 2. Entonces, cuando tengo una raíz con multiplicidad, es raíz del polinomio, pero además de quién es raíz, jóvenes. Cuando tienen una raíz que tiene multiplicidad, es raíz del polinomio y también de quién pueden asegurar que es raíz. ¿De quién pueden asegurar que es raíz si tienen una raíz de multiplicidad 2 o de multiplicidad k? Es raíz del polinomio. A ver, ¿qué significa que yo tenga... Si yo tengo un polinomio PDR, ustedes saben que esto se pueden escribir como R menos R1, no sé, a la L1 por R menos R2, a la L2, y así me voy hasta R menos RK a la LK. ¿Sí? L1 más L2 más LK. Esto tiene que ser igual a quién. ¿A quién tendría que ser igual? Al grado del polinomio. Exactamente, ¿no? A n, donde el grado de p es n, ¿no? Es decir, el grado del polinomio. Entonces, hay veces que tengo tantas raíces como el grado del polinomio, pero no necesariamente. Entonces, cuando tengo este caso, por ejemplo, R1 tiene multiplicidad L1, ¿no? R2 tiene multiplicidad L2 y así. Bueno, ustedes pueden garantizar que R1, pues saben que es raíz del polinomio, pero ¿de quién más sería raíz, jóvenes? El polinomio que resulta dividir el polinomio entre la raíz, entre R menos R1. No.
¿cómo se comporta con respecto a la derivada del polinomio? A ver, si es raíz, ¿quién sería la derivada del polinomio, jóvenes, con respecto de R? Fíjense, si toman este primer término, no es más que una multiplicación bien grandota, ¿no? Bueno, entonces, esto de aquí, ¿quién sería? Si tomo la primera, sería L1, R menos R1 a la L1 menos 1. ¿Están de acuerdo? Y los demás términos quedan igual, ¿no? R menos R2, L2, por R menos RK a la LK. Luego, el siguiente término, como es una multiplicación, ¿qué nos va a quedar? El siguiente término. ¿Qué nos va a quedar? Ah, pues ahora nos quedaría ¿quién? R menos R1 a la L1, pero derivo el siguiente factor, ¿no? Que sería L2, R menos R2 por L2 menos 1, y así tengo que hacer todos, ¿no? Pero con este me basta. Fíjense, el factor R menos R1 va a aparecer en todos los sumandos. En todos los sumandos, del segundo sumando en adelante, aparece a la L1, pero en el primer sumando aparece a la L1 menos 1. Entonces, si L1 es mayor de 2, es decir, este seguiría apareciendo, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, si yo evalúo la derivada en R1, pues el término R menos R1 aparece en todos. Es decir, también se hace ¿qué? También se hace 0. Entonces, ustedes vieron un resultado que dice que si la raíz de un polinomio de orden n, una raíz tiene multiplicidad k, ustedes pueden asegurar que es raíz del polinomio, pero también es raíz de las primeras. Si era una raíz de multiplicidad k, entonces es raíz de las primeras k menos 1 derivadas del polinomio, ¿sí? Entonces, eso es un resultado que también ustedes vieron en álgebra, ¿no? O sea, si tengo una raíz de multiplicidad 2, entonces es raíz del polinomio y al menos de la derivada. Si es una raíz de multiplicidad 3, es raíz del polinomio, raíz de la primera derivada del polinomio y raíz de la segunda. Es raíz hasta el orden k menos 1, donde k es la multiplicidad. Entonces, fíjense, aquí el asunto que yo tengo es que estoy considerando, cuando tengo dos raíces diferentes, que me da el teorema, me dice cómo construir las soluciones, que es algo repetido que ya había visto, pero ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando yo nada más tengo una raíz, pero esta raíz tiene multiplicidad 2? Dice que yo voy a construir mis soluciones de esta manera. Ahorita lo vamos a demostrar. La primera, como ya sabía, pero la segunda, pongan atención, tiene que ser de esta manera. Dice, son soluciones de la ecuación. Ah, entonces, otra vez, vamos a diferenciar. De esta manera, cuando yo tengo dos raíces diferentes, no importa cuáles, reales o complejas, son dos diferentes, los números diferentes, se construye de esta manera. Pero para el caso especial, llamémosle así, que yo tenga una raíz de multiplicidad 2, bueno, entonces lo voy a construir de esta manera. Entonces, pues vamos a demostrarlo, ¿no? Entonces, bueno, para el primer caso, que R1 es diferente de R2, son raíces del polinomio característico, es decir, tanto P en R1 como P en R2 se hacen 0. Entonces, bueno, pues vamos a tener que efectivamente, si yo evalúo en R1, esto ya lo hicimos, me queda de esta manera, pero esto no es más que tener P en R1 e a la R1X. Pero como P de R1 es 0, pues me va a dar 0, ¿sí? Y efectivamente es solución. Entonces ustedes pueden hacer lo mismo para R2, ¿no? ¿Sí?
dice ya que P de R1 es 0 por ser una raíz del polinomio característico. De la misma manera para R2, ¿no? Eso ustedes lo pueden hacer. Pero ahora me voy al caso específico. Ahora, si P de R tiene una raíz R1 de multiplicidad 2, que es lo que les decía, es esto de aquí, ¿sí? Entonces, esto es muy fácil de demostrar. ¿Cómo lo podría demostrar, jóvenes? Del teorema fundamental del álgebra que sabe. Todo polinomio se puede escribir como producto de factores ¿de qué tipo? O sea, si es un polinomio que tiene una raíz de multiplicidad 2, pues esto se puede escribir ¿de qué manera? Entonces, si yo derivo ¿sí? Eso es lo que me estaría dando. Entonces era lo que les decía hace rato, ¿no? O sea, el factor R menos R1 sigue quedando. Entonces, aquí es raíz de multiplicidad 2. Para la derivada baja en 1 el orden de la multiplicidad, es decir, ahora es raíz de multiplicidad, ¿qué? 1, es decir, sigue siendo raíz. Bueno, esto es lo que estoy haciendo notar aquí. Por ser un polinomio de grado 2 que tiene una raíz de multiplicidad 2, entonces la raíz es raíz del polinomio y raíz de la derivada. Bueno, pues vamos a ocupar eso, ¿no? Entonces, para esto lo que voy a hacer, pues, es lo siguiente. Voy a derivar mi ecuación, ¿cómo se llama? Mi operador diferencial lo voy a derivar parcialmente con respecto de R, ¿sí? Entonces, bueno, esto no es más que yo derive, yo sé que una vez que evalúe el operador diferencial en E a la R, lo que me queda es el polinomio característico por E a la R. Ah, bueno, pues voy a derivar con respecto de R, ¿no? Bueno, ahí está. Sería el primero por la derivada del, ¿cómo se llama? Del segundo, más el segundo por la derivada del primero, ¿no? Entonces, pues lo hago, ¿no? A ver, aquí creo que cometí un error, pero a ver, ¿quién sería? Vamos a hacerlo, ¿no? Sería el primero por la derivada del segundo, ¿no? Ah, ok. Entonces esto sería x por p a la r. Lo escribí al revés. Más el segundo por la derivada del primero. Aquí no va a estar x, ¿no? Sería la derivada de p de r, ¿no? Aquí sería así. Perdón, ahorita lo corrijo. ¿Sí? El primero por la derivada del segundo, pero recuerden que estoy derivando con respecto de r. Entonces el que baja es x. Entonces me quedaría x p de r más el segundo por la derivada del primero, que sería este. Entonces lo escribí al revés, perdón. Pero sería de esta manera. Pero si ustedes se fijan, me sigue quedando p de r más la primera derivada del polinomio. Entonces dice, ahora podemos evaluar la expresión anterior en R igual a R1. Entonces, bueno, esto me quedaría X, P de R1, otra vez esto es un 1, más la derivada evaluada en R1, ¿sí? Pero otra vez, P de R1 es 0 porque es una raíz, pero por ser una raíz de multiplicidad 2, también es raíz de la derivada. Entonces esto realmente me daría 0, ¿sí? Me va a quedar x por 0 más 0, que sería 0 todo, ¿no? Entonces por eso digo, lo voy a escribir, lo voy a poner más arriba. Ahorita corrijo ese error. Entonces vamos a obtener esto que está aquí. Entonces cuando yo evalúe R en R1, efectivamente me queda, bueno, aquí ya la X por P de R1 más la primera derivada, y esto efectivamente me va a dar 0 por ser una raíz de multiplicidad 2, ¿sí? Ahí está. Entonces, efectivamente, ustedes pueden darse cuenta
en lo siguiente, ¿sí? En lo siguiente, que ustedes tengan esto que está aquí, ¿sí? Tengan esto, ya vieron que es una raíz. Ah, bueno, pero ¿por qué tengo que escribir? ¿Por qué tengo que escribir la solución de esta manera? Ah, bueno, pues vamos a checarlo, ¿no? Sí, vamos a checarlo. Porque si ustedes se fijan, voy a observar que me tiene que quedar esto. Lo vuelvo a escribir. Cuando yo hago esto que dijimos que era X PDR más ¿sale? Bien, entonces vamos a observar que esto mismo lo vamos a obtener ¿cómo? Vamos a checar. Entonces, esto fue porque ya conocía que el operador valuado en E a la Rx es esto, ¿sí? Y lo derivé. Ah, bueno, pero ahora vamos a checar que también tiene otra manera de representarse. Entonces, si yo tomo mi ecuación, ¿sí? Si yo tomo mi ecuación y la derivo con respecto de R, ¿qué voy a tener? Es decir, ¿qué les estoy preguntando? La parcial con respecto de R de L de E Rx, ¿qué otra cosa me va a quedar? Ah, pues es la parcial con respecto de R, ¿de quién? De la segunda derivada con respecto de X de E a la Rx más A1, la primera derivada con respecto de X E a la Rx más A0 E a la Rx, ¿no? Pero si ustedes se dan cuenta, yo aquí tengo una derivada con respecto de X y una derivada con respecto de R. Y ambas son dos cosas diferentes. Si los veo como variables, son dos variables independientes. La variable independiente que es X y otra variable que es R, que no tienen nada que ver una con la otra. Entonces esto lo puedo escribir como la segunda derivada con respecto de X. Y aquí voy a tener la derivada con respecto de, bueno, sería parcial, de E a la Rx más A1, la derivada con respecto de X, parcial con respecto de R, de Rx más A0, la parcial con respecto de R de Rx. Esto que tengo aquí, ¿qué me va a dar? Si ustedes se fijan, dentro del paréntesis, el término que voy a obtener, es decir, este paréntesis aparece en todos lados. El término que voy a obtener es X E a la Rx. Entonces, esto que tengo aquí no es más que el operador valuado en X E a la Rx. ¿Sí? Por eso es que una de las soluciones es la que ya tenía y la otra solución, pues es esta. Esta solución que tengo aquí, que resulta de haber derivado, es lo mismo, o sea, cuando yo tengo el operador evaluado en E a la Rx y lo derivo, es igual a que yo tenga el operador en esta función, evaluado en esta función, pero ya sé que si yo evalúo en R1, que es una raíz del polinomio, esto ya mostré que me da 0. Ah, pues este también me da 0, ¿no? Entonces eso quiere decir que esto también es solución. Entonces por eso es que esta que está aquí
también sería una solución. ¿Por qué? Lo voy a volver a escribir aquí. Porque la parcial con respecto de R de L de E a la Rx en R igual a R1, que ya sé que es una solución, es igual a que yo tenga L X E a la Rx, ¿sí? En R igual a L1, a R1. Pero yo sé que esto que tengo aquí, valuado en R1, me va a dar ¿quién? Me va a dar X por el polinomio valuado en R1 más la derivada del polinomio valuado en R1. Por ser una raíz de orden 2, pues hace 0 tanto al polinomio como a su derivada, entonces es 0. Entonces, como es lo mismo, pues esto también es 0, lo que me implica que esta es la segunda solución. Ah, bueno, entonces, en ese caso particular, cuando yo tenga una raíz con multiplicidad 2, entonces mis soluciones se van a escribir de esta manera, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que hace la demostración, no? ¿Sí? La demostración, pues, es lo que me está diciendo, ¿no? Entonces, bueno, aquí tal vez deba de aplicar la otra para hacerlo más, lo voy a completar, para hacerlo más largo ahorita que corrija esto. Esto me da 0, pero lo voy a hacer también, lo que les expliqué, ¿no? De por qué x e a la R1 x es 0. Bien, entonces ya tengo la manera de escribir mis soluciones, ¿ok? De hallar mis soluciones de 2. Entonces ahora, si observamos, ahora trabajamos el problema de hallar todas las soluciones de la ecuación de segundo orden. Las soluciones de esta ecuación son combinaciones lineales de φ1 y φ2, donde son soluciones como las daría el teorema, dependiendo de las raíces que tenga, pero como sea, si ustedes se fijan, puedo obtener dos soluciones siempre, ¿no? O así, dependiendo de las raíces. Entonces es importante entender qué tipo de raíces tiene el polinomio característico. Como sea, voy a tener dos soluciones, dadas en el teorema anterior, para cualesquiera de los casos. R1 diferente de R2, o para el caso R1 igual a R2, es decir, una raíz de multiplicidad 2. Esto es, si C1 y C2 son dos constantes cualesquiera, yo voy a escribir a phi, combinación lineal, ¿sí? C1, φ1 más C2, φ2, ¿ok? Y voy a checar que esto también es solución de mi ecuación diferencial. Entonces, pues vamos a hacerlo, ¿no? Tengo esta que está aquí, evalúo, ¿no? En phi, pero phi es la combinación lineal, aquí está. Entonces, pues la evalúo, me quedaría la segunda derivada más la primera derivada más A0 por este término, ¿no? Bueno, entonces, aplicando las propiedades de la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Ahí está, y bueno, en el último sumando, pues no es más que separarlas, ¿no? Y multiplicar por el A0. Ya lo hice, miren, aquí está, ¿sale? Entonces luego lo que ustedes pueden hacer, pues es asociar, ¿no? ¿A quién van a asociar? Eso sí se puede. Voy a asociar esta, con esta, con esta. Entonces, si se dan cuenta, eso no es más que para el primer caso, es decir, yo tendría C1 multiplicado por C1. Esto de aquí no es más que C1 por L. Bueno, así. Y lo mismo para el otro, ¿no? Por eso es que digo que esto se puede escribir de esta manera y se puede escribir de esta manera. Pero como φ1 y φ2 son soluciones, entonces L de φ1 es 0, L de φ2 también es 0. Entonces no importa qué constantes ponga. C1 por 0 más C2 por 0, pues me da 0. Sigue siendo solución. Entonces, fíjense ustedes que esas soluciones que ustedes obtienen del polinomio característico, esas soluciones φ1 y φ2,
Si yo tomo una combinación lineal, pues lo que estaría obteniendo pues es lo que voy a llamar una solución general. Esta le voy a llamar una solución general de la ecuación de orden 2, y esta solución general se construye siempre como una combinación lineal de las dos soluciones que obtengo directamente de calcular las raíces del polinomio característico. ¿Ok? Entonces ya vimos que la función phi, que escribo como combinación lineal, es esto está mal, que aquí tendría que ser L de phi es igual a 0 para todo valor de x. Es también una solución, ¿sí? De esta que está aquí, de la ecuación diferencial. Esta solución es llamada solución, ¿cómo se llama? Aquí me faltó un no trivial de la ecuación, ¿sí? Es una solución no... Ah, no, perdón. Si hago phi de x igual a 0, pues también me va a dar 0, ¿no? Entonces, por eso le puse solución trivial, ¿no? Y efectivamente sí, vamos a checarlo, ¿no? Vamos acá arriba. Si ustedes ponen hasta acá arriba, si ustedes tienen esta ecuación y hacen y0, pues la segunda derivada de 0 es 0, la primera derivada de 0 es 0 y la función ya era 0. Es decir, el 0 siempre es solución de la ecuación diferencial homogénea. Por eso es que puse acá que phi de x igual a 0 para todo valor de x es una solución, pero a esa solución se le llama solución trivial. Y pues esa solución no nos interesa, ¿no? Realmente no nos interesa la solución trivial. La que nos interesa es la solución que yo puedo obtener, la cual construyo como raíces del polinomio característico. Y entonces, el teorema anterior y la propiedad anterior mostrada nos permiten calcular las soluciones de cualquier ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes constantes homogéneos. Para ello basta calcular las soluciones phi1 y phi2, como son, como lo marca el teorema, y formar todas las combinaciones lineales, es decir, escribir phi de esta forma para constantes cualesquiera. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí les puse un primer ejemplo, ahora con un coeficiente complejo. ¿Sí? Pero esto no importa. Yo obtengo el polinomio característico, ¿sí? Aplico la fórmula general para las ecuaciones de segundo orden, entonces es menos b menos 2i, más menos b cuadrada, es decir, 2i al cuadrado, menos 4ac, ¿no? No sé por qué, pero debería de llegar hasta acá. Sí, entonces cuando ustedes lo hacen, ¿qué les va a quedar? 2i al cuadrado es 4i cuadrada, es decir, les da menos 4, más menos 4 les da menos 8. Por eso me queda raíz de menos 8, ¿sí? Pero el menos 8, pues lo pueden ustedes escribir como menos 1 por 8. Si le sacan raíz, pues le sacan raíz. Y esto es raíz de menos 1 por raíz de 8, ¿no? ¿Y esto cuánto es? Raíz de menos 1, que sí, y esta cosa se puede escribir como 2 por 4. Entonces sería raíz de 2 por raíz de 4, que es 2 raíz de 2, ¿no? Pues esta cosa de aquí no es más que 2 raíz de 2 por i, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que les pongo acá? Porque divido el menos 2i entre 2, me da menos i. Este era 2 raíz de 2i, entre 2 se cancela y nada más me queda raíz de 2i. Aquí ahorita corrijo esto, tengo que hacer que quede hasta acá, debería haber escrito el 4 fuera. Entonces ya tengo sus raíces. Entonces, si ustedes se fijan, tengo dos raíces. Una que es menos i más raíz de 2i y la otra que es menos i menos raíz de 2i. Es decir, mi primera raíz es esta, mi segunda raíz es esta que está aquí. ¿Sí? Ahora, como tengo coeficientes complejos, pues son dos raíces diferentes, pero una no es la conjugada de la otra, porque tengo coeficientes complejos.
Los complejos conjugados aparecen cuando en un polinomio de orden n, los coeficientes del polinomio son reales. Entonces sí aparecen complejas conjugadas. Pero aquí tengo un coeficiente complejo, que es 2i, ¿no? Ya calculé las dos raíces. Construyó las dos soluciones, ¿no? Ahí están ya las dos soluciones, ¿sí? Y al construir ya las dos soluciones, bueno, pues ahora puedo construir una solución, ¿sí? Que le daría, que sería una solución general de mi ecuación. La escribo como la combinación lineal, lo cual es esto que está aquí, C1e a la menos 1 menos raíz de 2 por ix más C2e a la menos 1 más raíz de 2 por i por x, ¿no? Para C1 y C2 constante cualesquiera, ¿ok? En este ejemplo, ¿tienen alguna duda? Bueno, entonces aquí les pongo otro siguiente ejemplo. Tengo una ecuación de segundo orden, que es esta que está aquí, y dice, calcule phi que satisfaga que phi de 0 sea 1 y que la primera derivada de phi de 0 sea 0. Luego dice que calculemos otra solución, le puse psi, donde psi tiene que satisfacer que el 0 sea 0 y que la primera derivada sea 1, es decir, están cambiadas, ¿no? Y luego dice calcule phi de 1 y calcule psi de 1, ¿no? Entonces, bueno, tengo la ecuación que sería esta y tomo su polinomio característico, entonces sería r cuadrado más r menos 6. Ahí está. R cuadrado más r menos 6. Esto se puede escribir de la forma r más 3 por r menos 2. De forma rápida tengo ya las dos raíces. Una raíz sería menos 3, la otra raíz es 2. Lo cual indico aquí, R1 es igual a menos 3 y R2 es igual a 2. Entonces las soluciones son e a la menos 3, x, e a la 2x. ¿Sí? Bueno, entonces ahora sí voy a dar solución al primero. Dice que quiere una solución que en 0 sea 1, perdón, y que la primera derivada sea 0. Entonces, pues lo hago, ¿no? Calculo la de mi solución, aquí está, luego la derivo, aquí está la derivada. Y ahora aplico las condiciones. Quiere que en 0 sea 1, ¿no? E a la 0, pues es 1 en ambos casos. Entonces me va a quedar C1 más C2 igual a 1. Y para el otro hago lo mismo, ¿no? Entonces me quedaría menos 3C1 más 2C2. Entonces, se fijan, es un sistemita de ecuaciones muy sencillo. Lo resuelvo y ahí están ya. Entonces, efectivamente, si ustedes evalúan esto que acaban de encontrar, bueno, ya saben, le vamos a llamar una solución particular, más adelante lo voy a detallar, pero si ustedes la evalúan en 0, ¿qué les da? Pues les tiene que dar el 1, aquí me equivoqué, es 3/5, ¿no? Y si la derivan y la evalúan en 0, pues les debe de dar el 0, ¿ok? Aquí no sé por qué puse 4, aquí están los coeficientes. Sí, ahorita lo corrijo. Entonces, bueno, ahí está. ¿Sí? Ahí está. Para la segunda, pues hago lo mismo. Propongo la solución sí, de esta manera, la derivo, pero ahora quiere que valor en 0 sea 0 y que la primera derivada sea 1. Eso me lleva a tener coeficientes diferentes. Ahora es menos 1/5 y 1/5. Ahí están, ¿no? Entonces, finalmente obtenemos, ¿no? Entonces, bueno, luego dice que quiere ver que calcule las dos soluciones en 1. Entonces, phi de 1 me da esto, y psi de 1, aquí es un 1, me da esto que está acá. Entonces, efectivamente, son dos números diferentes, ¿no? Son dos números diferentes, ¿sí? Los que tengo por ahí. Bueno. Entonces, ahora, antes de entrar a este ejemplo que viene, que es importante, ¿tienen alguna duda? No hay ningún problema cuando resolvemos el sistema de ecuaciones que uno sea, ¿cómo se llama ese símbolo? O
O sea, no hay problema que un sistema esté dado en base a la derivada y el otro no. Pues en los dos tengo la función y la derivada, me pide evaluar la función en cero y luego la derivada en cero y darle otro número. Ah, ya te entendí. O sea, la pregunta es si siempre este sistema tiene solución. Algo así, o sea, que si no importa que una solución del sistema sea la pura función y en la otra sea la derivada de la función. Ah, no, no, no. A ver, no confundas la solución con lo que se te pide. La solución es esta. Pero aparte te están pidiendo que la solución satisfaga que el cero sea 1 y que su primera derivada sea 0. ¿Sí? La solución es esta. Y nos piden que la solución en 0 sea 1 y que su primera derivada en el mismo punto, es decir, en 0, sea 0. No te están diciendo que la derivada también sea solución, sino te están pidiendo la solución valuada en un punto, quieren que valga algo, y su primera derivada en ese mismo punto quiere que valga otra cosa. ¿Sí? O sea, no te confundas. Tienes la solución, esa es la solución, pero a la solución es como a ti. Tú vas con tu papá y tu mamá, quiero ir a la fiesta. ¿Sí? Entonces tu papá te dice, llegas a las 11 de la noche y tu mamá te dice, no sé, cuidas a tu hermano, ¿no? Ah, bueno, te pusieron dos condiciones. Así aquí, tienes la solución y le ponen dos condiciones. Ahora, siempre podemos encontrar una solución que satisfaga las condiciones que nos den. Ah, bueno, eso lo vamos a ver más adelante con un teorema, ¿no? Ahorita, pues, tengo el problema, me piden que una solución tenga estas dos condiciones. Luego me dice, búsquese otra solución de la ecuación, pero que cumpla condiciones diferentes. Ah, pues también lo pude encontrar. Mira. Nada más con el error ese, ¿no? Aquí es 3 quintos, ¿no? Pero sí las pude encontrar y mételas. Esta métela en la ecuación diferencial, te va a dar 0. Pon aquí con 3 quintos, métela en la ecuación diferencial y te va a dar 0. ¿Sí? Siempre, o sea, es la solución y te están diciendo, debe de satisfacer estas dos condiciones. Bueno, pues ya vimos que sí y ya vimos que sí. Siempre se puede encontrar o siempre se puede encontrar una solución que satisfaga dos condiciones, es decir, para la función y su derivada. La respuesta, te la doy de una vez, va a ser sí, pero eso lo vamos a demostrar con un teorema. ¿Sí? No sé si te contesto. Sí, sí, profe, gracias. O sea, no te confundas. Tienes una solución que construyes como la combinación lineal de estas dos. Ahorita le llamaste así, pero luego, pues es un nombre, o sea, no sé. Luego construyes otra solución como la combinación lineal de estas dos. O sea, no te confundas. Le puse C1 y C2 en ambas. O sea, no importa, pero a final de cuentas me va a dar coeficientes diferentes, mira. ¿Sí? Pero si tú pones esta psi y la metes en la ecuación y pones esta psi con 3 quintos y la metes en la ecuación, también es solución, nada más que tienen una gracia. En 0 vale 1, esta, y que su primera derivada en 0 vale 0. Esta también es una solución, que si la evalúas en 0, ¿sí? Te da 0, y si la evalúas su primera derivada en 1, en 0, perdón, te da 1, ¿no? O sea, el caso contrario. Sí, los pude encontrar. ¿Y siempre vamos a poder hacer eso? Sí. Esto, ya saben, se llama problema de condiciones iniciales. Luego vamos a ver si yo puedo acotar, como lo dice el teorema de existencia que vimos anteriormente. ¿Puedo hacer que parta de un punto y llegue a otro punto? Eso se llama problema de frontera. Es algo diferente y vamos a ver que si se puede también en algunas veces. Pero ahorita, esto es algo que tú ya conoces como problema de valor inicial. Entonces, el problema de valor inicial sí se puede, vamos a garantizarlo con un teorema, por supuesto que viene más adelante, pero ahorita nada más como ejercicio, pues ahí está, ¿no? No sé si tengan alguna otra pregunta. ¿No? Bueno. Entonces, miren, quedan 4 minutos, no voy a dar ya este problema porque este es importante.
Pero lo que sí voy a hacer ahorita es que, bueno, voy a corregir lo que tengo que corregir aquí y les voy a enviar lo que va a ser su primer proyecto individual. Es una ecuación homogénea de segundo orden, donde precisamente les doy coeficientes que son constantes que ustedes deben de proponer, pero si ustedes se fijan, pues esas constantes, dependiendo de cómo se escogen, pues me pueden dar raíces iguales, raíces reales diferentes o raíces complejas conjugadas. Entonces yo les voy a, ¿cómo se llama? A pedir en ese problema, no nada más que lo resuelvan, sino les voy a pedir una serie de cosas. Quiero que hagan unas gráficas, se los voy a dejar con un cierto tiempo, ¿sí? Que hagan unas gráficas, que me expliquen algunas cosas, que ustedes noten, ¿sí? Porque es importante de esta ecuación. La ecuación de segundo orden es muy importante. ¿Por qué? Porque esa aparece en todos lados. ¿Por qué? Porque la mayoría de las leyes físicas, ya sean ecuaciones, la ecuación de Newton, la de Maxwell, las que ustedes quieran, son ecuaciones de segundo orden. Entonces esas uno los debe de entender muy bien porque nos pueden desde explicar, por ejemplo, los que vayan a física, ¿no? Cómo se comporta el átomo de hidrógeno hasta otras cosas, y siempre aparecen ecuaciones de segundo orden, ¿no? Entonces uno debe de entender que su solución se puede comportar de una manera o de otra, y por qué, ¿no? Con base en las raíces, ¿no? Entonces les voy a escribir un primer proyectito donde les voy a pedir que hagan unas gráficas, ya sea en MATLAB, en GeoGebra, en lo que ustedes quieran manejar. De preferencia, también les voy a poner un manualito para cómo se grafica en MATLAB. Bueno, es una presentación, no es un manualito, ¿no? De tal manera que ustedes también lo puedan ocupar para entregarme esa tarea. Va a ser algo individual que quiero que hagan. Y esto lo vamos a ver entonces el día de mañana. Ahorita voy a corregir los errorcitos que hay allá arriba. Esto lo quiero que lo hagan, lo vamos a ver el día de mañana y lo vamos a detallar. Y vamos a ver pues todo lo que tiene que ver con precisamente el problema de condiciones iniciales, es decir, cuando tiene solución, vamos a ver que siempre tiene solución, ¿por qué tiene solución? Entonces ahora una palabra, ¿en qué van en álgebra lineal, perdón? O sea, ya saben que es linealmente independiente y linealmente dependiente. No, apenas vamos empezando subespacios. Pues por eso, pero si están hablando de, ya saben que tienen varios vectores, ya saben cuándo son linealmente independientes o linealmente dependientes. La profesora no sigue el mismo orden del temario. O sea, estamos viendo ¿Mandé? otras cosas. La profesora no está siguiendo el mismo orden del temario. Bueno, es Sí, que todavía no no. quiero, pero bueno, lo voy a tener que usar, ¿no? Pero yo también, a final de cuentas, las soluciones de una ecuación diferencial pues forman un espacio vectorial, ¿no? ¿Por qué? Porque ya vieron que la combinación lineal sigue siendo solución. Entonces, bueno, pues a lo mejor me tengo que meter con algunas cosas que me hubiese gustado que ya vieran en álgebra, pero bueno, yo lo voy a hacer entonces aquí, pero me iré más lento entonces, ¿sí? Entonces, en el transcurso de hoy les voy a ¿cómo se llama? A enviar ese proyectito que pues les voy a dar, no sé, una semana, un día, para que lo resuelvan, ¿no? O sea, ya pueden, de lo que yo les envié, ya pueden sacar que las raíces y que eso ya, pero les voy a dar los otros para que hagan sus gráficas y puedan hacer algunas explicaciones de ese sistemita, ¿sale? Entonces, para que estén pendientes el día de hoy. Bueno, entonces, si no tienen pregunta, nos estaríamos viendo el día de mañana. Sí, profesor. Gracias. Va, Gracias. gracias.